Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en el entrenamiento. ¿Qué les parece si antes de empezar oramos y le entregamos este tiempo al Señor? Nos disponemos, aquietamos nuestra alma eh, para estar atentos a todo lo que el Espíritu quiere traer esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Declaramos, Señor, que nos alineamos una vez más, Señor, a ti. Declaramos que nuestro cuerpo se sujeta a nuestra alma, que nuestra alma se sujeta a nuestro espíritu, Señor, y nuestro espíritu a tu espíritu, Padre. Oramos, Señor, por tu luz, Señor. Hoy queremos establecer tu luz en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Que sea tu luz, Señor, impactando, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro corazón. Queremos que tu luz invada hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Amamos tu luz. Y hoy como familia, Señor, oramos porque tu luz descienda una vez más, Señor, y toda lámpara, Señor, que se encuentre apagada, Señor, todo fuego, Señor, que se encuentre apagado, sea tu luz, Señor, encendiéndola en este tiempo, Señor. Queremos tener los 7 espíritus, Señor, activos en nuestro espíritu, Padre. No queremos que ninguna de las llamas se apague, Señor, sí. Te pedimos perdón, Señor, si hemos permitido que algunas de estas llamas se apaguen, Señor. Y hoy clamamos, Señor, como familia, Señor, como hijos tuyos, Señor, como tu iglesia, porque tu fuego y tu luz, Señor, desciendan una vez más en medio de nosotros, Padre. Nos disponemos, Señor, a que tu Espíritu nos hable, Señor, a que tu Espíritu se mueva con libertad en medio de nosotros, Señor, y como hemos aprendido y hemos visto en este entrenamiento, Señor, nos conectamos una vez más con el ángel que predica el Evangelio de Cristo, el Evangelio eterno, Señor. Y recordamos, Señor, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor, no por nuestros méritos, sino por la muerte de tu Hijo, que nos posicionó en un nuevo nivel, nos rescató y nos llevó de tinieblas a luz, Padre. Y hoy damos testimonio a nuestro espíritu de que estamos posicionados en lugares altos, Señor, y que este sea un tiempo, Señor, para que tu luz nos revele, Señor, desenmascare planes de las tinieblas, Señor, desenmascare, Señor, todo lo que las tinieblas han hecho, Señor, alrededor nuestro, Señor. Queremos que tu luz rompa, Señor, que tu luz impacte, Señor, y que tu luz sea, Señor, en medio de nosotros en esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que se conectan en esta hora, Señor, por las que aún no se han conectado, Señor, también te damos gracias, Señor, y sabemos, Señor, que ese ángel está convocando, Señor, y los entendidos escuchan esa convocatoria y acuden, Señor. Hoy decimos, Señor, henos aquí, Padre. Aquí está tu esposa, Señor, tu amada, tu iglesia, Señor, dispuesta a escuchar tu voz, Señor, y a obedecer, Padre. Te entregamos este tiempo, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, disponemos nuestro espíritu, Padre, para este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado, Señor, por toda cadena que tú has roto, Señor, por toda tiniebla que has disipado en medio de nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, nos alegra mucho poder compartir con ustedes este tiempo. Muy buenas noches para todos los que están recién ingresando, los que ya estaban con nosotros desde hace un tiempo. Queremos contarles y hacer un poquito un resumen este tiempo de aquello que hemos estado viendo en estos entrenamientos. Venimos siendo entrenados más o menos desde finales del mes de mayo, junio, hasta la actualidad en varias cosas que el Señor nos ha marcado, ¿no? Viendo cómo hablar desde Él nos posiciona en lugares celestiales, escucharle a Él nos posiciona en lugares celestiales y en atmósferas de gobierno, ¿no? Para poder traer alrededor de nosotros el gobierno de Cristo, ¿no?
partíamos este entrenamiento y todo el tiempo que empezamos hablando de lo que es el reino y cómo Cristo vino a manifestar el reino, a dar a conocer el reino de los cielos y cómo estamos nosotros llamados a gobernar, ¿no? Y a trabajar en ese reino, a hacer que ese reino sea manifestado. Y de ahí partimos una serie de entrenamientos en los que venimos desarrollándonos. Estuvimos hablando de varias cosas respecto a la verdad, como la verdad es absoluta, como no es una persona y es la persona de Cristo, como toda la verdad reside en Él. Y es por Él que soltamos la voz, ¿no? Todas aquellas cosas que no están en Él, pues están fuera de la verdad. Y aquellos que somos entendidos somos aquellos que escuchamos a la verdad hablar y proclamamos la voz de la verdad que sale de su boca, ¿no? Entonces, a partir de eso iniciamos un estudio. Vamos a estarles compartiendo unas láminas para hacer un resumen y empezar a cerrar. Vamos ya cerrando un ciclo de entrenamientos, viendo estos enemigos que se han parado frente a la iglesia para impedir que sea un que pueda gobernar y manifestar el reino de Dios en todas las cosas, ¿no? Entonces, identificábamos algunos enemigos y empezamos a estudiarlos, pero todo parte desde un par de versículos que encontrábamos, del cual el Señor nos hablaba, nos teníamos que sujetar. Si nos acompañan un momentito a Efesios 1, es muy tremendo lo que proclama Efesios 1, porque de ahí entendemos cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Cristo, ¿no? De Él resucitado. Entonces, Efesios 1, vamos a leer a partir del versículo 19, dice, y la cual inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales. Dice, muy por encima de todo principado y autoridad, y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Entonces entendíamos cómo a partir de lo que está mencionando Efesios 1, Cristo fue posicionado muy por encima de todo poder, señorío, autoridad, ¿no? Y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, nosotros estamos llamados a gobernar juntamente con Él y entendíamos que a partir de eso no hay otro nombre que sea superior a Él. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ejercer esa autoridad y establecer ese gobierno en la tierra del Cristo resucitado, ¿no? En medio de nosotros. Y si vamos un momentito a Colosenses 3.1, dice Colosenses 3.1 y 2. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, a partir de esto decíamos, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia entendida, empecemos a pensar cómo piensa el rey, a ver cómo ve el rey, a ver cómo ve Cristo y a pensar cómo piensa Cristo. De esta forma podemos establecer el gobierno de Él en la tierra. Y empezábamos a ver que se levantan algunos enemigos que están muy por debajo, siguiendo la línea de Efesios 1, muy por debajo de la autoridad de Cristo, pero se han levantado para darle autoridad a la iglesia para no permitirla operar, para hacernos inactivos en todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que un poco el entrenamiento se ha tratado de poder identificar estos enemigos y poder traer verdad y vida y libertad a las casas y a las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, a partir de estos dos versículos decíamos, el Señor está puesto sobre todas las cosas y nosotros debemos ser una iglesia que establezca la voz que está soltando el Padre. Y a partir de eso decíamos, necesitamos definir lo que es la verdad, conocer lo que es la verdad. Y partíamos todo este entrenamiento desde las primeras sesiones diciendo, bueno, qué es la verdad? Cuando hablamos de verdad, ¿de qué estamos hablando? Y ahí decíamos que en principio entendemos que la verdad no es un concepto, sino es una persona. La verdad es Cristo mismo. Y cuando nosotros nos reunimos a ser entrenados, no nos reunimos a ganar conocimiento
o a leer simplemente la palabra, sino a comer de Cristo, de quién es Él, de ese árbol de la vida que es Él, ¿no? Que es quien nos permite al final levantarnos en autoridad y poder caminar en fe. Entonces ustedes están viendo una lámina en la que nosotros eh, ponemos algunos de los puntos que tratamos cuando hablamos de la verdad. Decíamos entonces, nos sentamos a comer de Cristo para tener el peso de Cristo, para ser pesados como es pesado Cristo. Comemos de la vida, que es eso lo que nos permite caminar en fe, y en algunos de los entrenamientos al principio decíamos, si no estamos posicionados en una atmósfera de fe, el reino no se puede manifestar. La, 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 el motor de todo esto es la fe, es el que nosotros podamos caminar de fe, en fe, y esto viene del comer del árbol de la vida. Decíamos, nosotros nos movemos, la iglesia se mueve a partir de verdades absolutas y Él es la verdad. ¿Qué es una verdad absoluta? Es la verdad que no es debatible, no cambia con el tiempo, no se inmuta, sino que permanece para siempre, porque es Él y esa característica la tiene Cristo. Entonces, si decimos que la verdad es Cristo, entonces todas las características de Cristo residen en la verdad y viceversa, ¿cierto? Además, identificábamos cómo al ser duros de corazón o la dureza de corazón va a producir en nosotros ignorancia y estamos llamados a ser entendidos. Y el ignorar no es falta de conocimiento simplemente, sino es falta de entendimiento de los tiempos, es falta de entendimiento de la voz que está soltando del Padre, y nosotros estamos llamados a escucharlo a Él y a comprender las cosas y los misterios que Él quiere abrir delante de nosotros. Y eso va a pasar en la medida en la que nuestro corazón deja de ser un corazón duro y se vuelve un corazón que está dispuesto, un corazón que es enseñable por el Padre. Decíamos que la verdad está en Jesús y todo lo que hay en Él es verdadero. Toda la palabra que sale de su boca es verdad. Y es por eso que nosotros proclamamos esa verdad. Decíamos que además la verdad permanece por los siglos, y esto es bien importante porque cuando empezamos a revisar los enemigos veíamos cómo se levantan como sistemas para tratar de tergiversar la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y eso viene a traer mentira y a establecernos en esclavitud. Entonces, el entender que toda la palabra que ha salido de la boca del Padre es verdadera y que esa verdad es absoluta y que no cambia a través del tiempo, hace que nosotros permanezcamos establecidos en lo que es verdadero y correcto. Y por último decíamos que la verdad no necesita aprobación, no parte de nuestra opinión, no tiene en cuenta que pensamos o que no pensamos, simplemente la verdad es la verdad y nosotros nos sujetamos a la verdad, ¿no? Bien, y a partir de eso, entonces, el Señor nos permitía ver cómo hay enemigos que se han levantado en contra de la iglesia para quitarle esa posición de autoridad, para esclavizarla y para mantenernos cautivos y en ceguera y sin propósito y no poder cumplir todo aquello para lo cual hemos sido llamados como hijos de Dios. Entonces, revisábamos el primer enemigo y vamos a hacer un resumen rápido de los enemigos que hemos revisado hasta el día de hoy. Les contábamos al principio, estamos haciendo ya un cierre de esta primera parte de los enemigos y si queremos pues que en todos nosotros esté bien claro aquello de lo cual hemos hablado. Estos son puntos muy rápidos de cada enemigo, pero nos van a permitir tener como una visión bien amplia, ¿no? Si hay alguna duda o alguno no alcanzó a revisar algún enemigo, los videos están en los entrenamientos en el canal. Entonces, el primer enemigo del cual hablamos es Moab. Decíamos que hace parte de los hijos de Lot. Todo esto a partir del Salmo 83, que leíamos y veíamos cómo había enemigos. Los hijos de Lot se habían levantado en contra del pueblo y en contra de lo que el Señor había establecido, y se levantan para hacer caer al pueblo. Pero el Señor también dice que Él es quien reina y quien está sobre todas las cosas y estos enemigos van a caer. Así que fundamentados en esa verdad, nosotros nos paramos a empezar a estudiar estos enemigos
y a decir, tal como dijo el Padre, estos enemigos van a perecer, estos enemigos van a caer, y se levanta aquel que es altísimo sobre toda la tierra, más que vencedor. Y los vamos a desenmascarar y vamos a identificar qué han hecho en nuestra vida para pedir perdón y corregirlo. Y partíamos con Moab, que es hijo de Lot, y entendíamos que es un sistema. Cuando hablamos de sistema, hago un resumen rápido de lo que decíamos, es todo aquello que se ha organizado a partir, decíamos, a partir de personas. En la palabra podemos encontrar que algunos han tomado diseños o antidiseños más bien, y han establecido patrones a lo largo de la historia que hacen que las culturas piensen de determinada forma, ¿no? O se comporten de determinada forma. Entonces identificábamos como Moab era un sistema que había adquirido un patrón que año tras año, si bien el hijo de Lot pues falleció hace muchos años, el enemigo copió características del carácter de esta persona para establecerlas como un patrón y establecerlas como un patrón que se iba infiltrando en las generaciones a través de la historia. Entonces, esto va a pasar con cada uno de los enemigos y encontrábamos cómo este sistema busca cambiar la mentalidad, generar tolerancia y hacer que la iglesia sea negligente. ¿En qué sentido? En el sentido en el que aturde sus sentidos y hace que vea las cosas desde una perspectiva que no es la perspectiva del Padre. Recuerden que dice Colosenses que veamos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está sentado Cristo. Todas las cosas debemos verlas desde Él, verlas como Él las ve. Y nuestra mentalidad, en nuestro sistema de creencias, se han filtrado muchas cosas que hacen que nosotros veamos las cosas de manera incorrecta. No desde la posición que Cristo quiere que las veamos o el Padre quiere que las veamos, sino como en la imagen que ustedes tienen a la derecha, pareciera que tuvieran un casco aquellos que están operando en este sistema, ¿no? Bajo este sistema. Es como que tienen un casco que solamente oyen y ven aquello que este sistema les permite ver. Entonces se vuelven tolerantes, no pelean con nadie y están muy cómodos en su posición, pero no les permite tener una posición de autoridad. Entonces, veíamos cómo Moab es un sistema que además enseña a otros a crear brecha en sus sistemas, ¿no? Hace como brecha en toda la muralla que hay alrededor de nosotros, permitiendo que otros enemigos puedan ingresar. Eso a partir de precisamente cambiar nuestra mentalidad, hacernos tolerantes, no querer pelear con nadie, entonces toleramos todas las cosas y nuestros sentidos se aturden y no pueden tener la agudeza que el Señor espera. Decíamos que este enemigo es un enemigo que es sutil, que no se va a presentar a pelear contra nosotros de una forma muy visible, sino que va a ser muy sutil, degradando la verdad de Dios. Busca degradar eso que Dios ha dicho y nos hace entrar en el relativismo. Entonces hay cosas que pueden ser dependiendo de la ocasión o dependiendo del tiempo. Cuando el Padre ha soltado una sola voz desde el principio y esa voz permanece, porque la característica de la verdad es que no cambia a través del tiempo, ¿no? Entonces veíamos cómo Moab busca que nosotros veamos la verdad como algo que se puede cambiar, que puede ser relativo, cuando realmente la verdad es una sola, ¿no? Entonces veíamos cómo este es un enemigo que va a abrir la puerta y generar brecha en la muralla de nuestra vida para que otros enemigos puedan establecerse. El siguiente enemigo que nosotros veíamos es Amón. Vemos cómo Amón va a ser otro de los hijos de Lot, es otro de los hijos que tiene una de las hijas de Lot con su padre, y este sistema lo que va a venir es a manipular el deseo que hay en el corazón. Y eso hace que desde el interior de las casas y de las familias empiecen a haber corrupción moral, eh, ideas que son contrarias a la verdad del Señor, y es quien va a ejecutar toda la enseñanza que hace Moab. Entonces, si bien Moab va a venir a generar tolerancia, por ejemplo, o a generar negligencia de parte de nosotros al actuar cuando vemos cosas que están mal hechas, lo que va a hacer Amón es venir a ejecutar esa enseñanza que Moab está haciendo, ¿no? Y todo manipulando el deseo de nuestro corazón. Por eso está tan ligado
a la corrupción moral, ¿no? A todo lo que es perversión de la moralidad y empieza al interior de la familia. Veíamos como Amón es un enemigo que ataca mucho a las familias desde adentro, no es un enemigo externo. Entonces, aprendíamos y veíamos cómo es importante que aún nos podamos exponer a la luz del Padre y como familias abrirnos a la luz del Señor para que Él pueda empezar a escudriñar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y contra estos dos enemigos veíamos cómo la adoración se levanta para reorganizar nuestros deseos, para que nuestro deseo esté puesto en Cristo y todos aquellos deseos que hay alrededor. Decíamos como Amón pareciera como esa imagen publicitaria que hace que todas las cosas nos agraden. Entonces, está la adoración haciéndonos volver nuestros ojos al lugar correcto y poniendo nuestro corazón en el lugar correcto, ¿no? Recordemos que la palabra dice que, que de nuestro corazón mana la vida, ¿no? Que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Entonces, entre esas cosas estaba guardar lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, y estar constantemente siendo enseñados en adoración, ¿no? Redireccionando nuestro deseo a lo que desea el corazón del Padre. Bien, nuestro siguiente enemigo, el siguiente enemigo que revisamos fueron los filisteos. Veíamos cómo los filisteos son un sistema, también ya definimos lo que era sistema, de corrupción, que buscaba corromper a aquellos que están llamados a ejercer autoridad. Y en ese sentido, pues el llamado es para todos nosotros porque hacemos parte de la iglesia, ¿no? Aquella que ejerce la autoridad en la tierra, que ha sido dada por el Padre, ¿no? Y a establecer el gobierno. Entonces, lo que busca la Filistea es corromper la iglesia, la seduce, la debilita y la intimida a través de la palabra. Entonces se levanta una guerra de voces donde busca y veíamos un ejemplo con los gigantes que están alrededor de David y cómo se levanta Goliat a intimidar a David. Y definitivamente entendíamos como todos aquellos que no están siendo gobernados por Dios o están siendo obedientes a la voz que sale del Padre en gobierno, pues están siendo gobernados por Filistea. Son fácil presa de Filistea. Filistea sí va a atacar de frente, no va a ser sutil, sino que de frente va a seducir, de frente va a debilitar y va a intimidar. Y va a ir por la cabeza de aquellos que se levanten a gobernar. Es un enemigo que va a estar constante si es que nosotros no aprendemos a ser gobernados y guiados por la voz del Padre. De ahí que es tan importante que como iglesia seamos una iglesia que escucha la voz del Señor, que está escuchando todo el tiempo lo que sale del corazón del Padre y de la voz que está saliendo del Padre. Bien, después de Filistea, y entendíamos como Filistea, la forma de vencer a Filistea o a los filisteos es estar establecidos en la identidad del Hijo, estar establecidos en lo que está soltando la voz del Hijo, el saber a quién hemos sido llamados y quién es quien gobierna, ¿no? El hacernos, sujetarnos a la voz del Padre nos va a dar autoridad para levantarnos contra los filisteos. Los siguientes enemigos que vimos fueron Tiro y Jebal. Decíamos que eran excelentes contratistas, muy buenos comerciantes, que hacen que lo que sale de su boca prácticamente haga lo de la imagen, ¿no? Nos quite los ojos del lugar correcto, nos seduzca y cierre nuestros oídos a la voz que está saliendo del Padre. Son excelentes consejeros los giblitas, que son los de Jebal, muy buenos consejeros, y digo buenos consejeros en el sentido en el que aprovechan cualquier oportunidad para que nuestros sentidos crean que los necesitamos, ¿no? Y ahí hay un tema bien importante y dice, aprovechan la puerta rota. ¿Qué significa esto? Que nosotros abrimos brecha en nuestra vida, dándole lugar a Moab, dándole lugar a Amón, siendo debilitados por Filistea, y Tiro aprovecha esa debilidad de las puertas para venir y ofrecer sus productos. Ellos quieren ser, Tiro y Jebal, quieren ser proveedores para nuestras necesidades. Ellos conocen qué deseos tenemos y quieren proveer para que esos deseos sean saciados, aun cuando nuestros deseos muchas veces pueden que no sean malos,
y estén orientados al lugar correcto, Tiro aparece para brindarnos una mejor opción a lo que podemos encontrar en Dios. Entonces, eso hace que nosotros terminemos eh, comerciando con ellos y profanando nuestro santuario. Y entendíamos como el santuario es el santuario es nuestra propia vida, ¿no? Somos nosotros somos el santuario donde reside Cristo. Entonces, ¿cuántas veces hemos permitido que sea profanado este santuario en la medida en la que nosotros abrimos la puerta para que esos deseos sean conocidos y creamos que Tiro tiene algo para darnos, ¿no? Y nuestra fuente no es el Padre. Entonces esto lo hace robando la identidad y generando esa sensación de necesidad. O sea, hace que nosotros creamos que le necesitamos, cuando realmente lo que necesitamos es comer de Cristo, escuchar su voz y ver las cosas desde el punto correcto. Bien, el siguiente enemigo del cual estuvimos hablando fue Edom. Veíamos como Edom va a ser eh, un sistema que se levanta fundamentado en la amargura y en la falta de perdón. Veíamos de dónde sale Edom, sale de Saúl, y de esa lucha que va a traer toda esa lucha que va a traer la sensación de injusticia que había respecto a su relación con Jacob, ¿no? También igual, para profundizar pueden ver el video, pero un poco para hacerlo corto, hablábamos que su fundamento era la amargura y la falta de perdón, como alimentaba esa sensación de injusticia, alimentaba los celos y hace que nos movamos en amargura, en rechazo, en odio, que queramos buscar la justicia por nuestras propias manos, ¿no? Y dice que Edom endurece el corazón. Y recordamos qué pasa cuando el corazón es endurecido. Nos hacemos ignorantes e ignoramos también la voz de Dios, la voz que está saliendo del Padre. Dejamos de comer del árbol de la vida y empezamos a comer de otras cosas. Entonces, Edom busca suprimir la compasión para que nosotros operemos sin misericordia. Y el Señor es bien fuerte hablando de aquellos que operan sin misericordia, pues porque todos fuimos llamados por su misericordia, precisamente. Entonces, vemos cómo este es un sistema que a partir de la amargura que encuentra, de la falta de perdón, del dolor que hay en el corazón, alimenta una sensación de injusticia, hace que nosotros interpretemos o hagamos interpretaciones de la realidad que no son adecuadas, esto a partir del rechazo, y que busquemos una justicia que no nace en el perdón, que no nace en la paz, que no nace en la verdad, sino que nace en nuestra propia percepción de las cosas. Entonces, veíamos cómo es importante que no solamente nos reconozcamos hijos y nuestra identidad esté bien puesta en Él, sino que una de las formas más efectivas para que Dom no pueda operar en nuestras vidas es que nosotros logremos perdonar a los demás, que la misericordia sea un sello en nuestra vida. Y veíamos como el carácter de Cristo es misericordioso, el carácter de Cristo es amplio, él es obediente, Él se humilló. Entonces, todas estas características son muy contrarias a lo que se levanta en Edom, ¿no? Y era lo que veíamos. El siguiente enemigo del cual estuvimos hablando fue Amalek. Decíamos que Amalek trabaja muy de la mano con Edom y es un sistema que opera alrededor de la autoridad, de aquellos que están llamados a ejercer autoridad y como lo decíamos antes, pues somos la iglesia, ¿no? Es un enemigo que va a atacar por traición, no va a ser como Filistea que ataca de frente, sino que va a atacar por traición, por la espalda y buscando a aquellos que han sido debilitados y debilitados porque han dejado de beber de la fuente adecuada, porque han dejado de oír la voz adecuada y han dejado de comer del árbol de la vida. Eso nos debilita y hace que estemos débiles y llega Amalek a atacarnos. El propósito de Amalek es desalinearnos del propósito, también es endurecer el corazón y se va a aprovechar de la desobediencia. Recuerden que la desobediencia nos va a desconectar de la voz del Padre y va a hacer que nos conectemos con lugares celestiales donde se sueltan voces de mentira. Entonces eso hace que empecemos a caminar en un camino que no es el camino que ha sido trazado por el Padre
para nosotros, sino que nos desviemos de ese propósito que Él ha establecido. Recordemos que Amalek alimenta y opera en la rebeldía. Entonces, en la medida en la que nosotros desobedecemos, nos hacemos rebeldes y le damos lugar a Amalek para presentarse delante de nosotros. Y como rasgo que lo define, encontramos que es aquel que busca autoridad sin obediencia. Y ahí veíamos como Cristo, en cambio, se hizo obediente hasta la muerte, y a causa de que fue obediente hasta la muerte, fue puesto o levantado por encima de todas las cosas, ¿no? Y su nombre proclamado sobre todo nombre, pero fue a causa de que fue obediente. Y la obediencia es la que al final nos va a dar autoridad, es el camino que el Señor ha trazado para que nosotros alcancemos autoridad. Pero Amalek lo que busca es que a partir de la rebeldía, de esa dureza de corazón, también de no tener compasión ni misericordia, por eso trabaja tan de la mano con Esaú, queramos tener autoridad y manejar autoridad desde una posición rebelde y desobediente, ¿no? Y obviamente eso todo desconectado pues de lo que es el Padre, porque la desobediencia nos desconecta de su voz. Luego estuvimos revisando a los ismaelitas y a los agarenos. Decíamos que los ismaelitas y los agarenos son habitantes del desierto. Y decíamos que al ser habitantes del desierto, el fruto que dan no es un fruto agradable al Padre, sino que tienen un fruto corrupto, que son nómadas y nunca se establecen. Eso hace que nunca encuentren un propósito. Entonces, son aquellos que caminan sin propósito. Establecen sistemas de esclavitud basados en la deshonra. Todo lo que nosotros deshonramos, cada vez que nos movemos en deshonra, nos estamos poniendo bajo esclavitud. Entonces identificábamos como este sistema de Ismael y Agar lo que hace es que a partir de la deshonra nosotros despreciemos el pacto. Y hablábamos de la vid, no sé si lo recuerdan, hablábamos de la vid, del vino, del pacto que el Señor había hecho con nosotros y cómo muchas veces estábamos o éramos infieles a ese pacto y muchas veces despreciábamos ese pacto a causa de Ismael y Agar operando en medio de nosotros, ¿no? Su propósito al final de todo va a ser que vendamos y nuestras semillas sean corruptas o corrompidas. Esa corrupción de las semillas va a hacer que nuestro fruto no sea agradable al Padre y al final no podamos cumplir con el propósito al cual hemos sido llamados, ¿no? Entonces se burlan Agar e Ismael de los herederos y atacan mucho la identidad. Y entendíamos cómo a partir del honrar y el hacer pacto, honrar el pacto, era que podíamos salir de esa esclavitud y vencer este sistema que se levanta a hacer que los hijos pierdan de vista el propósito, ¿no? Y finalmente llegamos a Siria. Asiria fue el último tema que estuvimos revisando. Lo empezamos a revisar hace 15 días en nuestro último entrenamiento y veíamos varias cosas. Hablábamos de cómo Asiria es todo un sistema también que surge de una región que era muy próspera en la tierra, la región de Mesopotamia, que estaba entre ríos, una región regada por el Tigris y el Éufrates, que son dos ríos que sabemos que aparecen en Edén. Así que era una región que había sido fructífera en muchas áreas. Además, hablábamos de cómo Asiria va a tener varias etapas en las cuales va a tener como fases de su operatividad, por así decirlo. Como Asiria busca tomar el lugar del árbol de la vida, ¿no? A partir de establecer el árbol del conocimiento. Entendíamos que de hecho se hizo llamar por mucho tiempo el árbol de la vida, ¿no? Donde todo el mundo, precisamente porque estaba establecida en una región muy fértil, pero entendíamos cómo es una posición que quiere robar a partir del conocimiento, a partir de su propia, de lo que sabe, de su propia fuerza, de su orgullo. Reconocíamos cómo tiene una etapa en la cual es muy violento y muy cruel,
con aquellos que se enfrentan con él, con sus enemigos. Asiria se va a mover en crueldad y violencia. Y reconocíamos y decíamos, este es un enemigo muy complejo porque va a ser usado por Dios para disciplinar a su pueblo en algunas oportunidades. El tema es que Asiria es tan orgulloso que nunca reconoce la mano poderosa del Señor y eso hace que el Señor juzgue a Asiria muy fuertemente. Entonces veíamos como elementos que caracterizan este enemigo, el orgullo y el buscar actuar en su propia fuerza, ¿no? A partir de la autosuficiencia y la independencia de Dios. Entonces esto hace que la iglesia o los hijos que están bajo la operación de Asiria o que están siendo atacados por este enemigo crean que son autosuficientes, crean que son independientes de la voz del Padre. ¿Y esto a causa de qué? De que Asiria no solamente produce un fruto, sino que da de comer de ese fruto a otros. Entonces aquellos que comen del fruto que Asiria da empiezan a operar en orgullo y fuerza propia. Y es bien tremendo porque reconocemos como una de las herramientas más fuertes que tenemos nosotros en contra de todos estos enemigos es el escuchar la voz que está saliendo de la boca del Padre. El estar atentos a escuchar su voz hace que nosotros lo honremos, hace que nosotros seamos obedientes, hace que nosotros estemos establecidos atalayando todo el tiempo y cuidando nuestros muros y nuestras puertas, y hace que nosotros reconozcamos la dependencia que tenemos del Padre, la dependencia que tenemos de su voz, de escuchar lo que le está diciendo. Entonces, Asiria es bien tremendo porque nos va a separar de esa voz, ¿no? Que el Señor está soltando. Y ahí quedábamos, hace 8 días, quedábamos en cómo Asiria se había levantado para generar en nosotros autosuficiencia o que aprendiéramos a operar en nuestra propia fuerza, creyendo que lo que nosotros conocemos es suficiente para, para poder avanzar en el reino, cosa que no es así. Somos totalmente dependientes del Padre y realmente necesitamos estar atentos escuchando su voz todo el tiempo. Así que hoy vamos a seguir con el tema de Asiria, ya para cerrar un poco el tema de los enemigos que se han levantado en contra de la iglesia para robarle autoridad. Así que empecemos con lo que nos queda de Asiria. Gracias, sí, Mafe, realmente ha sido un tiempo muy, muy tremendo y creo que podemos como enmarcar todo dentro de estos enemigos que hemos revisado, apuntan a debilitar o a hacer caer a aquellos que están llamados a gobernar. Y creo que ese es como el punto principal de toda la acción de estos enemigos que tú nos has hecho un tremendo resumen muy claro, nos permite visualizarlo. Y estamos llamados, partiste de esos pasajes de Efesios y de Colosenses, estamos llamados a estar juntamente con Cristo, en esa posición de Cristo resucitado, como aquel que nos ha llamado a sentarnos con Él para gobernar. Entonces, la acción de los enemigos es muy clara, que va a buscarte por diferentes medios, porque todo lo que vimos, cada enemigo nos mostró diferentes frentes de acción, diferentes frentes en que si no debilita por un lado, va a debilitar por otro. Pero el objetivo siempre va a ser debilitar a los llamados a gobernar. ¿Y qué mejor forma de cerrar este ciclo de gobierno con este tema de Asiria? Porque creo que esto es lo que nos va a llevar a posicionarnos como debe ser en ese gobierno. Y bueno, tú ya pues abriste el tema de Asiria, ubicándonos en este gobierno o en lo que caracterizaba estos enemigos, todo este sistema y esta acción de operación del sistema de Asiria, y se movía con esa
a ver, esa identidad, ese Dios llamado Azur, que de una forma recibió un nombre en todas las etapas, en la etapa que tuvo como en su primera etapa, fue llamado el árbol de la vida. Falso, ¿no? O sea, estamos hablando del falso árbol de la vida. Y en toda su operación, lo que hace Asiria es hacer creer, partiendo de fortalecer y empoderar a aquellos que comen, que hacen comer de su árbol, ese árbol de conocimiento de su fuerza, los empodera haciéndolos creer en orgullo que son suficientes, que tienen y pueden caminar independiente de Dios. Yo quisiera que partiéramos, básicamente estamos haciendo un cierre, así que vamos a concretarnos en algunos aspectos solamente para poder que cada uno pues nos presentemos al Señor y podamos tomar esa acción de decir, no queremos comer del árbol del conocimiento. No, no, Asiria no es el árbol del conocimiento como general, no, hace comer, hace creer que podemos vivir separados de Dios. Y quisiera que volviéramos a ver Isaías 10. Tú hiciste un resumen acerca de que pues Asiria está representado como ese sistema más antiguo que parte de esa entidad que se hace llamar árbol de la vida. Pero, Dios lo utiliza como instrumento para disciplinar a su pueblo, ¿sí? Sin embargo, lo corrige, lo disciplina, pero hace que el pueblo de Dios llamado no, él siempre les dijo, ¿no? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero el pueblo, pues siempre vivió de una forma muy, muy constante en toda su historia, separados de Dios. Tomaban decisiones, se levantaban profetas, se levantaban reyes que podían buscar a Dios, pero después de un tiempo volvían a hacer lo malo. Como también habían temporadas donde solo hacían lo malo y se contaminaban y se mezclaban. En Isaías 10, yo quisiera que pudiéramos leer, este pasaje lo miramos en la de las Américas, la Biblia a León, por favor. Claro que sí, Gladysita. Eh, Isaías 10, ¿desde qué versículo, Gladysita? Desde el 12, del 12 al 20. Listo. Dice así, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez, porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Quité las fronteras de los pueblos, saqueé sus tesoros, y como hombre fuerte abatí a sus habitantes. Alcanzó mi mano las riquezas de los pueblos como a un nido, como se recogen los huevos abandonados. Yo junté toda la tierra, y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni gorgojeara. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Por eso
el Señor, Dios de los ejércitos, enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como un fuego abrasador. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos y sus zarzas en un solo día. Él destruirá la gloria de su bosque y de su fértil huerto, tanto el alma como el cuerpo, y será como cuando un enfermo languidece, y los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que un niño podrá contarlos. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Bueno, está hablando de esos primeros versículos de Isaías 10, el 12 en adelante, está mostrando ese carácter de Asiria. Si bien Dios lo coloca como un instrumento para corregir a su pueblo, se refiere a Asiria diciendo: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria. Y hacíamos énfasis en ese fruto. Es ese fruto del cual también Mafe nos decía, ha dado de comer a muchos. ¿Qué contiene ese fruto? Genera un corazón orgulloso, tiene esa ostentación de su altivez, porque él dice, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Y ahí empieza a describir lo que cree y que hace con su fuerza. Y lo que se le olvida a Siria es que es un instrumento en las manos de Dios. Dios lo colocó como instrumento y todo lo que hizo y todas las fronteras y el imperio que organizó, aún el mismo hecho de tomar y llevarse al reino de Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan? No era porque estaba el reino de Judá y el reino de Israel. Asiria se llevó cautivo al reino de Israel fue porque Dios se lo permitió y se le olvidó esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Da de comer de ese fruto. Como árbol, ese supuesto y falso árbol, da de comer de este fruto que tiene, toda en su sustancia, en su contenido, tiene orgullo, tiene altivez, tiene soberbia, tiene esa autosuficiencia y fácilmente tiene una voz, porque dice, he dicho, con mi mano lo hice, con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. O sea, esa es la voz que se escucha cuando se come de lo que Asiria es. Entonces, miren lo tremendo que es este enemigo, ¿sí? Y este sistema, porque alimenta al pueblo, lo hace creer. Todo aquel que come del fruto del conocimiento le hace creer que puede vivir separado de Dios, le desarrolla orgullo, le desarrolla altivez, le desarrolla, cree que puede separado de Dios, puede hacer todo, que tiene entendimiento y que tiene sabiduría para hacerlo. Entonces, es muy tremendo y por eso decimos, Señor, gracias que nos permites terminar este ciclo hablando de Asiria, porque creo que es el punto central de todo. Tú decías, necesitamos desarrollar el oír. El oír la voz nos va a hacer no solamente escuchar, oír en el diseño completo, oír atentamente porque tenemos toda la intención de obedecer. Eso es Shema. Shema no solamente se define como en esa palabra en hebreo como oír, sino que tiene esa amplitud en esa palabra. Dice, oigo atentamente porque tengo la intención de obedecer. Y por eso cuando hablamos de Asiria, comer del árbol del conocimiento es simplemente desarrollar al orgullo y altivez, creer que podemos hacerlo separados de Cristo
y podemos simplemente comer del árbol del conocimiento, creer que tengo sabiduría y entendimiento. Y ahí es donde necesitamos pararnos y decir, Señor, venimos a renunciar a todo lo que Asiria. Asiria, hablemoslo, no como el pueblo, no como la región, no como esos hechos históricos, sino todo lo que representa. Por eso, desde el comienzo también les decíamos, estamos hablando de diseños en la palabra. No estamos hablando exactamente de Asiria como en el contexto histórico y geográfico. A partir de ahí podemos ver todo un diseño, su ubicación geográfica, todo eso nos permite ver un diseño, pero trascendemos y vemos que Asiria tiene ese diseño de hacernos creer que es el árbol del conocimiento y nos hace caminar separados de Dios. Entonces, cuando Asiria, veíamos algo y es que se vuelve como un regulador o como algo que nos hace identificar. Cuando viene, en el caso cuando viene al pueblo de Israel, les hizo creer que podían venir podían estar separados de Dios. Queremos solamente tocar un caso, un ejemplo. ¿Se acuerdan? Hablábamos que Asiria está y nos lo describe Génesis 2. Génesis 2 nos está describiendo acerca del Edén, acerca del huerto, del árbol del conocimiento, del árbol de la vida, pero dice que estos dos árboles estaban en medio y en toda la región se le llamaba Asiria. Génesis 2, el versículo 9, 8 al 10, creo, más o menos, creo que es donde está. Pero bueno, no lo vamos a leer, ya lo vimos en el miércoles anterior. ¿Cuál es el punto? Es que está en el árbol el árbol de la vida está en el centro. ¿Qué es lo que hace el árbol del conocimiento? Que nos hace salir del centro, nos desenfoca y nos hace creer que no necesitamos de Cristo, que es el centro. Él es el centro, Él es el todo, Él es la plenitud de todo. El árbol del conocimiento nos hace creer que podemos comer y nos desenfoca, nos saca de lo que es lo central, lo principal, lo importante, lo fundamental, que es Cristo. Entonces, a Siria creo que le cabe muy bien Zacarías, ¿sí? Zacarías 4:6. Y tenemos que nosotros decirlo, no porque es un pasaje que el Señor nos lo recuerda y queremos hoy soltarlo. Dice, esta es la palabra que el Señor le habló a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Y esto es algo importante que tenemos que hablarle y anunciar para ir contra todo aquello que se levante, que sea como Asiria, que nos hace desenfocar. Dice, porque Asiria hace creer que es con nuestra fuerza, que es con nuestro poder, y el Señor nos viene y nos ubica y nos dice, es con mi espíritu. Coman del árbol de la vida. Pero les decía que solamente vamos a tocar un ejemplo y lo vamos a tocar muy rápido, porque creo que en este cierre vale la pena que podamos decirle, Señor, aquí estamos. Nos has permitido ubicar todos los enemigos o este grupo de enemigos que van contra los que estamos llamados a gobernar, pero queremos comer del árbol de la vida. El pasaje que vamos a mirar, son dos pasajes que vamos a mirar que son muy, digamos, muy claros al respecto. Está en Segunda de Reyes, en el capítulo 16, solamente vamos a leer unos versículos. Y está hablando acerca del rey Acaz. Acaz, hablábamos la vez pasada, o recordábamos más bien la vez pasada, cuando estuvimos durante una temporada estudiando los reyes, tanto los reyes del reino de Israel como los reyes del reino de Judá. Y podíamos ver el propósito en ese estudio era ver cómo fue ese carácter de ese reino, fue
fue malo, pero también siempre vimos que todos los reyes les acompañó un profeta. En el caso de Acaz, que era el rey, era un rey del reino de Judá, o sea, del reino del sur, el otro era el reino de Israel. Entonces tenía como profeta a Isaías. Y pues, si bien todos los profetas fueron muy importantes porque Dios los coloca en un tiempo específico, pero de Isaías es un profeta del cual tenemos mucho, ¿sí? Todo un libro de 66 capítulos, donde Dios lo usa como una voz tremenda frente a en este caso con Acaz. También después estuvo con Ezequías, Ezequías fue hijo de Acaz, pero Acaz fue uno de los reyes más malos. Ezequías fue un rey bueno, fue un rey que estableció reformas y se conectó más con David que con su padre, que era Acaz. Pero nos vamos a enfocar en Acaz. Estamos simplemente viendo como un resumen para ponernos en contexto. Segunda de Reyes 16. Solamente vamos a leer unos versículos. Estamos mirando el versículo 1, el 5 y después el 7 y el 9. Eso nos va a permitir ver un poquito el contexto de lo que le estaba pasando en este reinado de Acaz. Segunda de Reyes. Dice así, versículos 1 y 2. En el año 17 de Peca ben Remalías, comenzó a reinar Acaz ben Jotam, rey de Judá. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero no hizo lo recto ante los ojos de Yahvé su Elohim, como su padre David. Verso 5. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca ben Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer la guerra. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. Versos 7 al 9. Y Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Soy tu esclavo y tu hijo. Sube y sálvame de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que halló en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa real, y lo envió como presente al rey de Asiria. El rey de Asiria atendió a su petición, y subió el rey de Asiria contra Damasco y la conquistó, y llevó cautivos a sus habitantes a Kir, y mató a Resín. Bueno, entonces miren, para ya como ubicarnos, no, siempre podamos mirar digamos, qué es lo que está rodeando. Ubiquémonos quién es Asiria. Todo lo que estábamos hablando es que tiene orgullo y altivez y hace creer que todo lo que hace es con entendimiento y con sabiduría. Y se llena de orgullo y de soberbia, de su fuerza, de su poder y de cómo no se le resiste ningún pueblo. Y lo decíamos antes, se le olvida que Dios fue quien lo coloca como instrumento, pero eso es, o sea, todo eso eso simplemente él cree que es su fuerza, es su poder, es su espada, porque estamos en una etapa, ¿se acuerdan? La tercera etapa, que es la etapa de guerrero. Era muy cruel y muy poderoso en la guerra. ¿Qué ocurre con este tiempo de atrás? Que se unen de Israel, el rey de Israel, o sea, recuerden, Acaz es rey de Judá, se unen el rey de Israel, que es Peca, con el rey de Siria, que es Resín. Se unen, Israel y Siria se unen para atacar a Judá, o sea, al rey Acaz. ¿Qué es lo que hace? Entonces vienen todos, pero dice el versículo, bueno, del 7 al 9, que Acaz envía mensajeros a Asiria. Y
se sujeta y se somete a Siria diciendo, soy tu esclavo y tu hijo, sube y sálvanos. Sálvanos tanto del rey de Siria como del rey de Israel. ¿Y qué hace Acaz? Toma toda la plata, el oro de la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real y lo envió como presente al rey de Asiria y eso hizo que Asiria pusiera atención. ¿Qué es lo que está entonces haciendo Acaz? Sujetándose, comiendo del fruto que Asiria le está ofreciendo. Pero yo quiero que miremos, porque aquí es importante ver a Isaías. Les decía, Isaías es el profeta, es el que Dios colocó en el tiempo de Acaz. Y ahí es donde vamos a mirar en 3 capítulos solamente unos versículos. El primero está en Isaías 7 y vamos a mirar Isaías 7, del 1 al 7. Solamente, vamos a mirar esa parte. Isaías 7, del 1 al 7. Dice, aconteció en los días de Acaz ben Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca ben Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para conquistarla, pero no prevalecieron contra ella. Y fue dado aviso al heredero de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Entonces se estremeció su corazón junto con el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Y dijo Yahvé a Isaías, sal al encuentro de Acaz con tu hijo Sear Yasub, al estanque superior, camino del campo del batanero y dile, ten calma y observa. No temas ni te acobardes. Perdón que se me perdió. Ante esos dos tizones humeantes, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, pues aunque Siria trame tu ruina, y junto con Efraín y el hijo de Remalías haya dicho, subamos contra Judá y hostiguemos la ciudad, abramos brecha en ella y pongamos en ella por rey al hijo de Tabeel, así dice Adonai Yahvé, no se cumplirá ni sucederá. Hasta ahí. Entonces, miren lo tremendo. En Segunda de Reyes estábamos leyendo lo que estaba pasando. Solamente que aquí, en esta parte, en Segunda de Reyes, no nos comparte lo que es la voz de Dios, la instrucción, pero sí nos lo describe Isaías. ¿Qué fue lo que Dios le mandó decir a través del profeta Isaías? Le dice, a ver, era algo tan tremendo que le dice, se está refiriendo al rey de Judá, al rey de Israel y al rey de Siria, pero le dice Dios a Isaías, toma tus hijos son señales, tus hijos son señales. Y le dice, y bueno, sale al encuentro de Acaz y dice, ten calma y observa. ¿Quién le manda a decir eso? Dios le manda a decir eso a Acaz. Ten calma y observa. No temas ni te acobardes ante esos dos tizones humeantes. Como el Señor dice, son tizones, sí, ya siquiera te están apagando, están humeantes, están en un estado de extinción. Entonces le dice, ten calma y observa, no temas. Y sigue refiriéndose, les llama a Siria Efraín, llama a Israel Efraín, ¿sí? Cuando habla de Efraín está hablando del reino de Israel. Y entonces le dijo, ellos han dicho, subamos contra Judá, o sea, contra Acaz, y hostiguemos la ciudad, abramos brecha en ella y pongamos en ella por rey al hijo de Tabel. O sea, eso era la propuesta que tenían el rey de
Siria y el rey de Israel. Quitemos a este rey y pongamos a alguien que Tabel significa alguien que es bueno para nada, ¿sí? Vamos a quitarlos. Pero Dios le dice, no temas, yo voy a estar ahí. Por eso termina diciendo, así dice Adonai Yahvé, no se cumplirá ni sucederá. O sea, Dios le estaba diciendo que estuviera tranquilo. Le estaba diciendo, yo me encargo, yo voy a hacer la tarea, yo voy, no voy a permitir, no por Acaz, sino se refiere a David. Entonces, ¿pero qué? Entonces ahí volvemos a Segunda de Reyes 16. ¿Qué es lo que hace Acaz? Come del árbol. ¿Y qué es lo que le dice? Va y busca a Asiria. Entonces volvemos a ese pasaje que leíamos anteriormente. Le dice, soy tu esclavo. Y le envía de la casa de Dios, le envía el oro, la plata, y le dice, y le envía presentes, y le dice, sálvanos. ¿No les parece eso tan tremendo que muestra lo que hace Asiria? Dios a través del profeta Isaías le da voz y le dice, no temas, yo me encargo. Estos son tizones, esto es algo que se va a pagar, yo me encargo. Pero es tan fácil dejar de escuchar la voz de Dios y comer del árbol del conocimiento y decir, busquemos, sálvanos, Asiria, sálvanos, sálvanos. Y empieza a tomarse lo que hablaba, ¿no? El recurso, la fuerza, la espada, es con mi poder. Por eso Asiria decía, leíamos en Isaías, ¿no? Le decía en Isaías 10, dice, Asiria dice, es con mi poder, con mi mano que lo hice, con mi sabiduría, con mi entendimiento. Eso es lo que hace Asiria. Y acá es solamente un ejemplo, podríamos mirar otros ejemplos, pero solo un ejemplo nos muestra cuán fácil es dejar de escuchar la voz de Dios, cuán fácil es dejar de comer del árbol de la vida, cuán fácil es dejar de oír lo que Dios dice para tomar la fuerza y el poder y creer que necesitamos del conocimiento, del poder y de la fuerza. Entonces es muy tremendo lo que es este enemigo que se levanta contra los llamados a gobernar, hace comer del árbol del conocimiento creyendo que tenemos la fuerza y nos hace separar de Cristo. Por eso es tremendo este árbol, lo que representa este enemigo como árbol del conocimiento. Y es solamente un ejemplo, pero creo que nos marca suficiente. Podríamos hablar mucho más, pero con esto nos muestra cómo Dios habla a través de su profeta, la voz. Pero acá, y fue y buscó a Siria. ¿Ibas a comentar algo? Sí, que aquí hay algo que es clave y es el tema de la fe. Es bien interesante cómo la fe, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es muy tremendo como el que nosotros estemos escuchando una voz que no es la correcta, nos quita la posición de fe en la cual caminamos y hace que empecemos a oír voces que nos hacen actuar por temor. Entonces es bien interesante porque lo que ocurre con Acaz es que abre una puerta y abre una puerta al temor. O sea, es amedrentado y él empieza a escuchar esa voz de amedrentamiento y en lugar de estar conectado con la voz correcta, que lo lleva a tener la fe para esperar, como el Señor le dijo que hiciera, empieza a tomar decisiones para ayudarse y para ayudarle a Dios. Entonces, en ese momento es que come, pero me parece que es clave que nosotros identifiquemos cómo el tema de que la fe viene por el oír no es algo que es pequeño, eso mueve nuestra vida en toda dirección, o sea, todo el tiempo es algo a lo que estamos expuestos. Somos personas que toman decisiones cada segundo de la vida, o sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones.
y decisiones algunas pequeñas y otras grandes. Y si es que nosotros no somos capaces de escuchar la voz de Dios, vamos a estar errando constantemente en las decisiones que tomamos. Y eso es lo que va a determinar finalmente nuestra fe y lo que va a dar testimonio al mundo del éxito de lo que nosotros creemos. Entonces, qué tremendo es que seamos una generación que escucha y camina tomando decisiones adecuadas. O sea, no es... y cuando hablo de tomar decisiones adecuadas es seguir la voz correcta, esperar a escuchar la voz de Dios en cada cosa que estamos hablando, ¿no? Algo tan pequeño como eh, digamos, bueno, no era pequeña la guerra, pero él había sido alguien enviado a hablarle y a hacer claro de lo que debía hacer. Y él decide pactar. Entonces es muy tremendo como nuestra falta de fe, a causa de que no estamos oyendo correctamente, nos hace pactar y ligarnos con sistemas de corrupción, con sistemas que nos alejan del corazón del Padre. Y esto, digamos que uno diría, bueno, pero era Siria y después Judá va a terminar, pero más allá de eso es que ese pacto va a hacer que todo el resto de enemigos de los que hemos hablado encuentren lugar. Entonces, pactas, deshonras el pacto con Dios, deshonras la voz que estás escuchando al Señor, y se empiezan a generar una cantidad de cosas alrededor de los hijos que no deberían haberse dado, simplemente por haber perdido como el escalón en el cual yo estaba parado, que era mi fe. Entonces es muy tremendo como el darle lugar al temor hace que nosotros empecemos a oír voces que son incorrectas y el temor es algo tan frecuente en la vida de todos nosotros. Eh, entonces, qué tremendo que nosotros podamos identificar eso como algo clave. O sea, cuando nos presentamos frente a Siria o cuando tenemos a Siria al frente, es clave que nosotros escuchemos la voz correcta para mantenernos en la posición de fe que debemos tener. Ahora, hay algo que vale la pena resaltar y es cierto, la fe viene por el oír. Y la fe, dice, Cristo es el autor de la fe. Así que cuando yo dejo de oír al autor de la fe, en quien está fundamentado o sea, él habla, porque viene por el oír, pero ¿a quién oigo? Al autor, al que está sentado gobernando, al que es fiel y verdadero, al que nadie puede vencer, al que tiene las llaves y nadie puede cerrar las puertas que él abre, ni puede abrir las puertas que él cierra. O sea, él tiene toda la autoridad. Y si él habla y oigo su voz, él es el autor de esa fe. Él es el sí, él es el amén a todo lo que dice. Entonces, el tema es a quién estoy oyendo. Cuando hablamos del árbol del conocimiento, tiene que ver con a quién estoy oyendo. Una de las cosas que más allá de la fruta que hayan comido Adán y Eva, fue la voz que oyeron, la voz incorrecta. Se desconectaron de la voz que ya identificaban, que reconocían, que la voz que los formó, que los creó, se desconectaron. Entonces, por eso todo lo que es Asiria se conecta con el más antiguo, la operación de un sistema más antiguo, porque desde esa antigüedad, Asiria, este enemigo, lo que está haciendo es debilitar lo que oímos. Él es el autor de la fe, Él es el autor de lo que creemos, Él es el autor de aquellas cosas en la cual dice la fe es la certeza de lo que se espera, pero la certeza no es por mí, sino es por quien lo dijo, es por quien habló, es por quien prometió, es por quien gobierna. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción, o sea, son dos palabras muy poderosas, pero no es una fe abstracta, sino es en alguien. Él es el autor de la fe. Entonces, ¿a quién oigo? El árbol del conocimiento hace comer creyendo que tengo que oír es a mi fuerza, a mi conocimiento, a mi sabiduría, a mi entendimiento, a lo que yo creo.
me hace mirar, pone los ojos en la fuerza, en el humanismo, hace creer que todo está centrado en el hombre. Y por eso Asiria, les decíamos hace un rato, usemos la palabra descentraliza, hace como que todo sea mirando todas las otras opciones, pero el árbol de la vida solo nos coloca mirando a Cristo, solo mirando a Cristo. Y comemos de Él, y lo único que sabemos es que separados de Él, nada podemos hacer. Gladysita recordaba algo que hablábamos hace 15 días del dios de Asiria, ¿no? De Asur. Mencionábamos sus características y decíamos que el rey de Asiria tenía una estrecha relación con el dios de Asiria y la función del rey era básicamente conquistar pueblos y naciones para que en estos lugares se glorificara Asur, al dios de ellos. Entonces me llama la atención cómo el no escuchar la voz de Dios hace que Acaz, o sea, ellos no tuvieron que conquistarlos, simplemente el rey se ofrece con pueblo y con todo, diciendo, soy tu esclavo y tu hijo, necesito de tu ayuda, te doy regalos, y establece el gobierno tanto del rey de Asiria como de su Dios sobre el pueblo, ¿no? Y me llama mucho la atención, recordaba mientras hablabas eh, del sol de justicia, que este rey Asur es un falso sol. Entonces, simplemente por no ir y por no obedecer lo que Dios había dicho a través de Isaías, lo que hace Acaz es poner al pueblo y ponerse él bajo el gobierno del dios Asur, de un sol falso. Y sabemos todo lo que eso implica, ¿no? Conocemos, ya hemos crecido en entender lo que significa ponerse bajo el gobierno de un dios falso, de un cielo falso, entonces me llamó mucho la atención que este no fue un pueblo que tuvieron que conquistar. El dios de Asiria era un dios de la guerra, era un pueblo bélico, que su función era exterminar a los demás, conquistar a los demás, para establecer el dominio de su dios por encima de los otros dioses en todos los pueblos. Y este fue un rey que se ofreció a sí mismo para ponerse bajo el gobierno de este dios, de este sol falso. Definitivamente que todo, a ver, fue a quien se rindieron a adorar, ¿sí? Y se rindieron se sometieron, así como tú lo dices, no tuvo que conquistar, el mismo pueblo se ofreció, se entregó. Y qué tremendo es eso, ¿no? Cuando vemos que podemos conocer a Dios, pero lo conocemos fruto del árbol del conocimiento. Y pensaba ahora, dice, cuando el Señor dice, no te harás imagen, porque el hombre sí tiende a hacerse imagen, y estos enemigos hacen que se formen imágenes, y entonces la imagen que podemos crear que el hombre puede crear de Dios es de acuerdo a lo que él cree, a lo que estos enemigos le hacen creer, pero también es de acuerdo a su orgullo. Entonces podemos crear una imagen, no estamos refiriéndonos a una estatua, sino a aquel Dios que ni siquiera es digno de, o sea, una imagen de Dios tan pequeño, tan pobre, tan, a un infiel de que no escucha, de que no cumple promesas, o sea, se crea una imagen y termina siendo y buscando a Siria, buscando quien le salve, buscando quien le defiende, y termina él mismo poniéndose bajo yugo y bajo esclavitud. Es cierto, no tuvo que, el trabajo no, si bien no tomó el territorio, sí este rey se puso en cautiverio. Sí, se puso en cautiverio. Entonces, aquí cuando vemos este enemigo tan, a ver, tan de toda la historia de la humanidad, estamos viendo que toda la historia de la humanidad, desde Adán, Asiria ha hecho comer para separarnos de Dios.
por eso lo decíamos, es el más antiguo, porque desconecta, porque nos hace creer, oír, y nos hace rendir y doblegar y creer que Dios es pequeño o que Dios no puede o que Dios no es poderoso para resolverme. Y aún si Él dio palabra, aún hay incredulidad para creerle. O sea, aún no sé si creerle porque no cree que sea capaz o porque no cree que sea fiel a lo que dice. O sea, es tantos los factores de la incredulidad, pero Asiria hace comer y pone el fruto. Por eso veíamos en Isaías 10, dice, ese es el fruto de su orgullo. Ese es el fruto que hace comer a Siria a todos los que se acogen y se ponen bajo su yugo, bajo su esclavitud. Dice, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez, porque ha dicho. Y eso, frente a eso no estamos hablando de Asiria como tal, estamos hablando de si hemos comido de ese fruto. Porque si hemos comido de ese fruto, así como decimos, esta fruta tiene vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, todo. Bueno, el fruto de Asiria tiene orgullo, tiene ostentación, tiene altivez y habla, haciendo creer que es con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría y nuestro entendimiento. Esto es comer del árbol del conocimiento. Esto es comer de esa fuerza y está lleno de orgullo. Y aquí es cuando empezamos a ver, y el Señor dice, y lo hemos visto, y al comienzo Mafe decía, Dios nos está llamando a comer del árbol de la vida, a que envolvamos nuestros ojos. Él es el centro, Él es el todo, Él es la plenitud. Comamos, sentémonos a comer de Cristo. Él es el árbol de la vida. Y cuando comemos de Cristo, lo empezamos a ver, aprendemos de Él, porque Él aprendió obediencia. Él dependió completamente del Padre. Comamos de Él. Él es el árbol de la vida. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Sí, Mafi. Sí, sí, señora. Recordaba un versículo que está en Efesios 4, cuando Pablo está llamando a la iglesia, y es bien interesante porque Asiria da de comer a digamos, da de comer de su propio entendimiento y nosotros decimos que estamos llamados a ser los entendidos, ¿no? Entonces, qué tremendo cómo se presenta ese entendimiento falso. Y leí en Efesios 4, desde versículo 18, desde el 17, dice, esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor a no andar más como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. Y esa es una característica de Asiria, ¿no? O de la mentalidad de Asiria, el ser vanidosos en nuestra mente, el creer que nosotros tenemos todo el conocimiento, sabemos todas las cosas, o tenemos la solución para todo lo que viene. Dice en la vanidad de su mente, y el versículo 18 va a decir, teniendo entenebrecido el entendimiento. Y realmente es lo que pasa con Asiria. O sea, te hace pensar que te está dando entendimiento, pero realmente lo que hace es entenebrecer realmente el ser entendidos. Dice, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia. Y el ser privados de la vida de Dios básicamente es no haber comido del árbol de la vida. La única forma en la que nosotros podemos obtener vida es de Él. Si no estamos, o sea, y eso lo dice la palabra en varias oportunidades. Dice, teniendo entenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Entonces son todas estas cosas que van a venir a hacer Asiria, ¿no? Primero, pone vanidad en nuestra mente. Segundo, entenebrece, perdón, realmente el entendimiento. Nos priva de comer del árbol de la vida, que realmente es privarnos de la vida de Dios. Nos hace ignorantes a la voz que está saliendo de parte del Padre y eso endurece nuestro corazón. Y el final de eso es lo que sigue en el versículo 19. Dice, los cuales después llegaron a ser insensibles,
se entregaron a sí mismos a la sensualidad. Y el entregarse a sí mismos es básicamente hacer pacto, ¿no? Decíamos como estos enemigos profanan el santuario. Entonces dice, se entregan a sí mismos, que es básicamente lo que hizo acá, a la sensualidad para la práctica de toda clase de impureza con avidez. Entonces, es muy tremendo esto que hace Asiria, que es tan sutil y realmente pareciera algo pequeño, ¿no? Como habla del entendimiento, del ser entendidos y como que quiere competir con esa sabiduría que proviene de Dios. Entonces, es como que se levanta una falsa sabiduría de decir, te puedo resolver todos los problemas. Por este lado tienes la solución, ¿sí? Yo tengo la verdad, cuando realmente lo que está pasando es que el entendimiento está siendo entenebrecido, cuando realmente nos está impidiendo ver todo aquello que Cristo quiere que nosotros veamos. Y dice, Pablo los exhorta y les dice, pero vosotros no aprendisteis así de Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber en cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre, y bueno, empieza a decir varias cosas, pero que es muy tremendo ver cómo Pablo aún reconoce que la forma de salir de ese pacto con Asiria, de ese entendimiento entenebrecido, es haber oído y ser enseñados por Cristo. Es la forma de salir del gobierno de Asiria, de romper ese pacto que en alguna vez, tú lo mencionabas ahorita, todos en algún momento hemos comido del árbol del conocimiento. Todos hemos sido víctimas, si lo podemos decir así, porque ha sido una decisión propia. O sea, siempre es una decisión propia el comer de un árbol o del otro. Entonces, cuando digo víctimas, realmente no somos, o sea, tenemos una responsabilidad, porque si bien hay engaño de por medio, hemos decidido comer. Entonces, qué tremendo es decir, bueno, hoy que por misericordia el Señor está abriendo nuestros ojos y está trayendo a la luz este tema, poder decir, ¿no? Ya no anhelo comer más de este árbol, realmente quiero ser enseñado y escuchar la voz de Cristo y comer del árbol de la vida para que realmente mi entendimiento sea abierto. Y es muy lindo porque le pasa a Dani y a Eva. Dice, ¿quién les abrió los ojos para saber que estaban desnudos? Le va a decir el Señor a Dani y Eva al principio. Entonces, es una apertura como a un mundo que no es el apropiado cuando no estás comiendo del árbol de la vida primero. Les dice el Señor a Adán y Eva, ¿no? ¿Quién les abrió los ojos para que ustedes supieran que estaban desnudos? Y eso es muy tremendo porque es como realmente separarnos de lo que el Señor quiere que nosotros veamos en Él cuando comemos del árbol de la vida. Entonces, creo que esa es, la clave es nosotros poder reconocer de dónde viene nuestro sustento, ¿no? Señor, de ti proviene nuestra fuerza, de ti proviene lo que nosotros conocemos, es por tu misericordia. Hoy podemos decir, nos damos cuenta que hemos tomado decisiones incorrectas y hemos comido del árbol que no es, y anhelamos realmente ser saciados con el árbol de la vida, ser saciados con ese fruto que solamente proviene de Cristo. Sí. Creo que el punto ya como cierre es la gran batalla o la gran decisión es de qué árbol queremos comer. Creo que la decisión permanente. Y es en esta hora que estamos hablando a cada persona, a cada uno de nuestros amados en sus casas, pero también nosotros, es cierto, hemos comido del árbol del conocimiento, hemos tomado esa decisión así como acá se ofreció, él mismo no tuvo nada que hacer a Siria, sino simplemente aceptar y recibir lo que acá ofreció. Entonces, creo que el gran tema y el gran punto es eh, ¿qué árbol queremos comer? ¿De qué árbol? Y qué bueno poder aún
ubicarnos allí en Efesios 4, en ese pasaje que tú nos estabas compartiendo, para poder orar y decirle, Señor, renunciamos a todo lo que es esa fuerza, ese orgullo, esa altivez, esa vanidad, todo aquello que el árbol del conocimiento que Asiria nos ha ofrecido, y todo lo que contiene ese fruto, ostentación, altivez, nos ha hecho creer que su entendimiento es sabiduría, que nos va a separados. Y es un buen tiempo para este cierre de este ciclo. No estamos cerrando nuestro tiempo los miércoles, sino este ciclo del cual veníamos revisando, porque por eso decíamos, es muy importante este momento de decirle, Señor, pedimos perdón porque tal vez hemos entendido que debemos comer del árbol de la vida y vemos a Cristo, pero podemos ser fácilmente seducidos por el temor, ¿no? O de pronto por orgullo, y que ese es el verdadero entendimiento y sabiduría. ¿Qué les parece si tomamos ese pasaje tanto de Isaías 10 como de Efesios 4 y oramos? Juntos, amados, allí en sus casas, oremos y digámosle, Señor, pedimos perdón porque hemos sentado y puesto en nuestra mesa el fruto de Asiria, pero hoy queremos poner en nuestra mesa comer siempre de Cristo, comer siempre de Cristo. Y mirando solamente como para poder colocar dentro de ese contexto para que oremos, Isaías 10, y luego, si tú, Mafe o León, también pueden orar dirigiendo Efesios 4. En Isaías 10, 12 dice, y sucederá que cuando el Señor dirá, castigaré el fruto orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez, porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. Señor, y hoy venimos a presentarnos, cada uno, Señor, pero también como familias, pidiéndote perdón, porque desde siempre, Señor, se ha presentado este árbol y este fruto, que nos ha hecho creer y que ha llenado nuestro corazón de orgullo, de ostentación, de altivez. Y hemos creído a su voz, creyendo que es su poder, que es su sabiduría y que es su entendimiento. Y hoy pedimos perdón, Señor, porque no es el fruto que tú, Señor, quieres que comamos, ni es el fruto que da vida. Este fruto, Señor, trae muerte y trae separación de ti y nos hace estar separados e independientes de ti. Y hoy venimos a pedirte perdón. Presentamos en nuestras vidas, presentamos aún nuestras familias, porque no queremos, Señor, no queremos más poner en la mesa, en nuestras mesas, el fruto de este árbol. Es un árbol que trae ruina, que trae esclavitud. Queremos, Señor, comer de ti. Y hoy nos ponemos delante tuyo para pedirte perdón. Queremos ver y comer de Cristo, del árbol de la vida. Y hoy confesamos, Señor, y nos unimos conforme a Efesios 4, para decirte que no queremos nada de eso, Señor. Nada, nada que nos aleje de ti. Amén. Hoy, Señor, decidimos, Padre,
eh, voluntariamente despojarnos, Señor, de esa antigua forma, de la forma antigua del viejo hombre, Señor, que tal vez aprendimos mal a buscar nuestras propias herramientas o buscar el entendimiento que nos ofrecía Asiria, que nos privaba de la vida, y hoy nos despojamos de ese viejo hombre, Señor, de esa forma de pensar mentirosa, en engaño, Señor, en ignorancia, Padre, y decidimos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, Señor. Decidimos vestirnos, Señor, de ese nuevo hombre, Señor, creado por ti en la justicia y la santidad de la verdad, Señor. Hoy decidimos, Señor, no dar lugar a, al deseo de suplir nuestras propias necesidades, Señor, sino ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, Señor, con el cual hemos sido sellados. Padre, hoy decidimos comer del árbol de la vida, Señor, comer de ti. Hoy anhelamos, Señor, ese fruto bueno, agradable y perfecto, Señor, que pones tú delante de nosotros en la mesa. Hoy decidimos abrir la puerta para que seas tú quien nos enseñe, para que seas tú quien nos guíe, para ser aquellos que oyen tu voz y son entendidos a causa de que han oído la voz de Cristo. Dice tu palabra, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Y hoy decidimos no ser aquellos que endurecen su corazón, sino que son mansos, que son humildes, que reconocen de quién viene su fuerza, Señor, que son enseñables, de aquellos que reconocen aquello que han hecho mal y toman acción para corregir las cosas conforme sale la voz de tu trono, Señor, conforme escuchan tu voz. Hoy decidimos, Señor, ser esos entendidos a causa de que oímos para obedecer. Decidimos oír para obedecer. Anhelamos obedecer. Padre, y te pedimos perdón por las veces en las que tu Espíritu Santo ha hablado en nuestra vida y nosotros hemos sido duros y no hemos querido escucharlo y lo hemos contristado y entristecido, Señor. Hoy te pedimos perdón, Espíritu Santo. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos ser esa generación entendida porque oye tu voz, porque obedece y comprende los tiempos, Señor, comprende las sazones. Es esa generación que tiene un corazón enseñable, que se ha vestido de la vida a causa de que ha comido de ti. Padre, damos gracias. Sí, sí, León. Hoy damos testimonio a nuestro espíritu de que no somos más esclavos, sino somos hijos. Eh, Acá se entendía el poder de una paternidad y estaba en busca de una paternidad al decirle al rey de Asiria que él se volvía su esclavo, pero aún más importante que se volvía su hijo. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que ya no somos más esclavos, no somos más siervos, sino somos hijos. Y al ser hijos, tenemos acceso al árbol de la vida, tenemos libre acceso a conectarnos nuevamente con la fuente eterna. Eh, Es bien tremendo porque cuando Jesús viene a dar a conocer al Padre, lo hace con una humildad tremenda, ¿sí? No lo hace con orgullo, con prepotencia, sino viene a enseñarnos que somos hijos con humildad. Él estando por encima de todos, siendo igual a Dios, vino a enseñarnos que entramos a ser hijos siendo humildes y reconociendo quién es nuestro Padre. Así que
Hoy, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Padre, Señor. Tal vez hemos vivido mucho tiempo, Señor, con mentalidad de esclavo, con mentalidad de siervo, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos enseñe a empezar a vivir como hijos, como vive un hijo, pero hijos, Señor, que son como Cristo, humildes y mansos, Señor. Amén. Perdónanos por el orgullo, Señor, por la prepotencia que muchas veces tenemos y manifestamos, Señor, porque esto nos conecta con Asiria, con este sistema. Y hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, y tomamos la decisión de desconectarnos y tomamos la decisión humildemente de dejarnos enseñar a ser hijos. Eh, Hoy reconocemos que tenemos un Padre, hoy reconocemos que nos llamó a ser hijos, no más esclavos, no más siervos, sino hijos, y queremos aprenderlo. Espíritu Santo, enséñanos. Enséñanos a ser hijos y todo lo que abarca el ser hijos, todo lo que implica, todo lo que contiene el ser hijos. Queremos ser moldeados conforme a Cristo. Amén. Amén, Padre, damos gracias por todo lo que nos has permitido escucharte a través de cada uno, Señor, de estos diseños que quieren poner en cautividad, debilitar o quitar de en medio a todos a quienes tú llamas a gobernar. Padre, y hoy estamos presentándonos como tus hijos, como aquellos que escuchan tu voz, aquellos que estamos, Señor, con un corazón anhelante de crecer en Cristo y de tomar de ti y de comer de ti y ser edificados en la imagen y en la estatura de Cristo. Señor, queremos que todo lo que permitido compartir, nos has permitido estudiar, no sea información, sino que podamos aún, Señor, cada uno en los tiempos, en quietud contigo, poder avanzar y seguir desarraigando y derribando todo aquello que haya tomado lugar cualquiera de estos enemigos. Señor, queremos posicionarnos, queremos caminar en la identidad de hijos y en la posición a la cual tú nos llamaste de estar sentados juntamente contigo en los lugares celestiales, que nos levantemos como una generación a la cual tú le has marcado un tiempo, este tiempo, Señor, que podamos ser voz y testimonio, aún todo lo que se ha hablado y se ha soltado, es testimonio a este tiempo, a esta generación y aún personas que más adelante lo escuchen, Señor. Queremos ser testimonios y fieles a esta generación para hablar lo que tú dices, para mostrar lo que tú estás descubriendo, aquellas cosas que de pronto estaban guardadas, estaban veladas, estaban todavía metidas dentro de un contexto de religiosidad. Señor, tú estás hablando y sacando verdades de aquellos diseños que estaban, Señor, escondidos y en tu palabra, Señor, y tú los sacas a la luz. Padre, que seamos una generación fiel para hablarlo, para soltarlo, y que haya una generación fiel también para oírlo. Y conforme, Señor, a lo que es el oír, podamos tomar acciones y decisiones para quebrar aquellas cosas que no corresponden a la identidad de hijos. Padre, una generación que se levanta conectados a ti, a Cristo, a la verdad, y que puede soltar la voz desde los lugares celestiales, desde ese lugar. Estableces las voces para que sean oídas desde ese lugar soltado y ha sido soltada cada verdad, esas verdades absolutas que confrontan la mentira, que confrontan el engaño, que confrontan el orgullo, la vanidad, que confrontan toda ideología, todo pensamiento falso, toda voz falsa que confunde y engaña. Señor, desde ese lugar se ha soltado
y seguirá sonando, seguirá resonando, porque nos levantamos como una casa fiel que habla, Señor, lo que tú dices. Te damos muchas gracias, Señor. Sigue sonando tu voz, sigue siendo anunciado lo que es la verdad. Tú eres la verdad, el Hijo es la verdad y estamos hablando la verdad que está en Jesús, la verdad del Hijo que estuvo dispuesto en fidelidad a ser obediente, a sujetarse a la voluntad del Padre para que pudiéramos hoy comer de Cristo, comer de ese fruto, fruto de obediencia, fruto de fidelidad, fruto de humildad, fruto de oír la voz del Padre. Ese fruto que se ha servido en nuestra mesa, que es Cristo y todo lo que contiene, esa sustancia, esa esencia, esa naturaleza de Cristo. Que se levante, Señor, una generación, fruto de todo lo que este tiempo ha sido compartido, que tenga la estatura de Cristo, que toma decisiones y vive no para comer del árbol del conocimiento, sino que vive para caminar unido, dependiendo, adherido a Cristo, sabiendo que separados de Él nada podemos hacer. Gracias por este tiempo. Y Señor, nuestro espíritu está atento. Y seguiremos creciendo y seguiremos siendo entrenados por ti, escuchando tu voz. Seguiremos avanzando, Señor, para crecer en aquello que tú hablas, revelas, para ser más a la estatura de Cristo y más con la mente de Cristo y más en posiciones de gobierno como hijos y herederos. Gracias te damos por este tiempo. Te honramos, Señor. Bendecimos a cada familia, cada uno de nuestros amados, Señor, en la congregación y aquellas personas, Señor, que se conectan junto con nosotros como casas, como esta casa ministerial, Señor. Bendecimos también cada persona que se conecta, que ha escuchado y que dé fruto conforme a ti, Señor, conforme a Cristo. Te honramos, Señor. Amén. 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 Bueno, amados, ha sido un tiempo muy, de mucha riqueza. Pero decirles que estamos terminando este ciclo de estudio cerrando los miércoles. Seguimos nosotros los miércoles, tiempo de mucha edificación, de mucho crecimiento, pero vamos a continuar revisando lo que el Señor nos dice que revisemos. Así que nos estamos conectando los miércoles, seguimos los miércoles en la misma hora y con todos ustedes, amados, desde sus casas, con cada familia, así que nos estamos viendo. Les amamos, les bendecimos junto con León, con Mafe, les bendecimos en esta noche. Así es. Amén, un abrazo para todos. Saludos. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones para todos.